Ahí estaban los jóvenes, había decenas de miles de jóvenes, aunque digan que no, aunque ahora esa sea la indicación para tratar de desvirtuar la movilización, la marcha, para intentar generar una narrativa distinta, ahí estaban los jóvenes. Y aquí están también esta noche Jimena Villicaña. Jimena, qué gusto, ¿cómo estás? Manuel, muy contenta, gracias del espacio, sobre todo felicitarte porque ansiamos de tener periodistas que verdaderamente comuniquen lo que pasa en el país. Gracias a ti, Jimena, muchas gracias por estar aquí esta noche. Arturo Herrera, Arturo, ¿cómo te va? Estoy contento de estar aquí contigo. Los estar ojos aquí todavía... Todavía les estaba diciendo a mis compañeros, ¿no? Todavía traigo restos del gas porque si algo no fueron austeros en esta ocasión fue en el gas que usaron para reprimir a los manifestantes. Gracias por estar acá. Edson Andrade, Edson, ¿cómo te va? Manuel, buenas noches. Muy cansado. También traes los ojos, se ve que llegaste hasta el Zócalo. Así es. También Jimena, los tres, pero lo que vimos hoy, déjenme empezar por ahí, lo que vimos hoy es algo que no habíamos registrado antes y eso quizá ha despertado no solamente malestar, sino nerviosismo, miedo, no sé cómo llamarle, de parte del régimen, del gobierno de la 4T, porque es una movilización esta convocada por los jóvenes a la que se suman muchas otras voces, distintos grupos, decíamos, es una movilización multigeneracional, pero al frente, punta de lanza eran los jóvenes. ¿Qué viste hoy tú, Jimena, caminando del Ángel al Zócalo? Sí, mira, antes de llegar al Zócalo, que fue prácticamente imposible llegar porque limitaron las entradas, pero sí quiero decir que, insisto, yo sigo profundamente conmovida porque, como bien dices, Manuel, no habíamos visto eso en mucho tiempo y en este contexto de esta inseguridad tan atroz que se vive en el país, en donde vemos estos crímenes que tienen el mensaje implícito de que no alcemos la voz, de que guardemos silencio, ver a la juventud organizada en las calles sin miedo y con el ánimo de salir, a pesar de tener un gobierno que salió días antes a señalarnos, a investigarnos, a tratar de avergonzarnos por querer exigir vivir libres, felices y sin miedo, me conmueve muchísimo. Vi a muchísima gente pues, que ya despertó y, citando a Carlos Manso, podrán asesinarlo, lo mataron, pero despertó el tigre. Despertó el tigre y sí, había este malestar genuino, muchas causas, muchos agravios, muchos enojos acumulados, Arturo. ¿Cuál fue tu perspectiva en el caminar, en el correr de estas horas de la marcha? Mira, la verdad es que yo estuve en la marcha desde el inicio de la misma y sentí, como dice Jimena, un sentimiento de esperanza generalizado. La gente estaba contenta de ir y exigir al gobierno, porque tratan de encasillar esta marcha como que son los de extrema derecha, son los fascistas los que intentan protestar y todo. Cuando la gente como iba... que no les pegó, no, a ver, primero eran bots. Ajá, pero... O sea, primero nadie iba a ir. Como no jaló eso, entonces después era la extrema derecha internacional, que se habían agrupado en una especie de complot. Tampoco por ahí. Ahora dicen que no había jóvenes. Había muchísimos jóvenes. Y ahí jóvenes. estaban los jóvenes. Había de muchas edades, pero la punta de lanza eran los jóvenes. Ahora, aquí lo interesante es que esta marcha no fue una marcha ideológica, fue una marcha por una sola exigencia, que yo creo que no hay forma de que una persona no quiera esto, a menos de que de plano tenga el cerebro muy lavado, que es seguridad, ¿no? Aquí en México nos urge seguridad, con las cifras de asesinatos y desaparecidos que actualmente todos hemos tenido algún caso cercano de alguien que le ha pasado algo. Entonces yo creo que no hay forma de ser indolente ante esto. Y esta fue precisamente la marcha. Había gente de todo sectores, de sector público, de sector privado, de todas las edades, exigiendo al unísono: necesitamos seguridad y estamos cansados de este narcoestado. ¿Qué registraste tú, Edson? Que desde el momento, digamos, previo, la llegada, el transcurso, la caminata a lo largo del paso de la Reforma, ¿con qué te quedas? Mucha gente hicieron hasta lo imposible porque no llegáramos hasta el Zócalo, porque evidentemente el gobierno no quería ver la toma del Zócalo lleno. Taparon todos los accesos, como bien dijo Jimena, solamente nos permitieron entrar por un acceso y además, y como lo he denunciado en mis redes sociales, en el único acceso que había, que justamente daba hacia la catedral y donde había vallas, había un grupo de choque, varios grupos de choque, intentando tirar las vallas de la catedral. O sea, de verdad que hasta para eso son tontos. ¿Para qué querría gente que hubiera venido con la marcha a tirar las vallas de la catedral? Estaban haciendo ruido para que la gente se asustara. A mí me tocó, yo que fui con mis amigos, varios de mis amigos me dijeron: oye, si tú quieres llegar hasta el Zócalo, te vemos en otro lado, te vemos en un café, porque la neta ya nos dio miedo.
Y sí, o sea, yo vi como muchas familias estaban saliendo justamente para no llegar hasta el Zócalo porque estaba ese grupo de choque, literal con unos mazos haciendo un ruido impresionante. Me tocó incluso ver que varios traían estos como anillos que tienen picos, obviamente pues, intimidando a la gente para que no llegara hasta el Zócalo. Mucha gente se paraba en esta calle que era la de Monte de Piedad y preguntaba, oye, ya está lleno, ¿por qué la gente no avanza? Y era por eso, porque entrabas hacia el Zócalo y te topabas con este grupo de choque y había gente diciendo, no, replieguense para que no entráramos al Zócalo. Sí, mucha gente, me tocó a mí caminando sobre 5 de mayo, gente regresando con niños pequeños, con sus hijos, incluso con carriolas, porque era una marcha muy familiar, había abuelos con sus nietos, padres con sus hijos, diciendo, no, ya mejor no vayan, mejor no lleguen, porque se está poniendo feo, porque se escuchaban estos ruidos, porque había estos actos de provocación, estos actos vandálicos. ¿Qué causa es la causa de esta movilización? ¿Qué provoca lo que hoy vimos, Jimena? Que me parece es no solamente un punto de llegada, es un punto de partida de algo que se ha gestado, que ha venido creciendo, con la indignación tras el homicidio, el asesinato de Carlos Manso. Se están cumpliendo 2 semanas exactamente. ¿Qué ves, digamos, como fondo de este malestar, de este enojo creciente? Definitivamente el hartazgo de vivir con miedo, y es que no podemos hablar de libertad si no es una libertad que ejerzamos con la plena convicción de que podemos salir a las calles sin el temor de ser asesinados. Creo que lo de Carlos Manso definitivamente es un punto de quiebre en mi estado, porque además se suma al asesinato días antes de Bernardo Bravo, un líder social que denunciaba también cómo el crimen organizado tiene cooptado territorios de la Tierra Caliente en mi estado, en Apatzingán. Y después sucede que al líder político que denunciaba lo mismo también lo asesinan, y entonces yo iniciaba este programa diciéndote cómo estos crímenes mandan el mensaje de que dejemos de alzar la voz. Y por eso, a raíz de esos acontecimientos, la reflexión que yo hice de entrada es que no podemos seguir dejando solos a las personas críticas y valientes que se atreven a alzar la voz, y creo que eso es lo que sucedió. La gente entendió que ya no pueden ser solo unos cuantos los que se atrevan a decir las cosas que todos sabemos, pero nos cuesta tanto trabajo decir, y en ese sentido sí quiero condenar profundamente la estigmatización que se hace desde el gobierno del Estado a quienes decidimos alzar la voz en un país en donde 1 de cada 4 asesinatos ocurre a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, y además un país catalogado como el más violento para ejercer el activismo, y un país en donde suceden estos crímenes, en donde evidentemente se asesina a personas que alzaron la voz. Entonces, condenar profundamente esta estigmatización que se da desde Palacio Nacional, y en lugar de señalar, investigar e intimidar a quienes alzamos la voz, deberían de estar investigando así a quienes aterrorizan a los que vivimos en este país, a quienes extorsionan y a quienes violentan en estados como el mío en Michoacán. Pues sí, a ver si con esa fuerza lidiaran con el crimen organizado, fueran tras los delincuentes, tras los criminales. Ahí te va. A mí se me hace algo curioso. Yo que estuve ahí en primera línea y vi todos los granaderos, incluso en las tomas puedes ver, te aseguro, Manuel, que hay muchos más granaderos estuvieron ahí protegiendo Palacio Nacional que policías municipales en la mayoría de municipios de este país. Así de desprotegido está el país, y así a ellos les importa más proteger sus propios intereses, proteger su propio gobierno y a los narcos antes que a nosotros, los ciudadanos, que valga la redundancia, somos los que los mantenemos, ¿no? Y dice Jimena, yo creo que ya estamos cansados de tener miedo, ¿no? Hace unos días... ¿A ti no te da miedo? A ver, porque a ustedes los han exhibido, te avientan a los bots en redes sociales, te están amedrentando, te amagan, te amenazan, publican tu vida privada. En las que se dedica a esto, pues ya, digamos, se le va curtiendo la piel y vaya, nos criticarán, dirán lo que sea, y nos tocará en las redes o en las calles. Nuestro trabajo es público, los políticos, aunque luego tengan la piel medio delgada y no se aguanten también, pero un ciudadano, un activista, un joven que tiene familia, que tiene una vida privada, de pronto es lanzado a lo público, expuesto desde la tribuna en la mañanera, con lo que eso implica, con el aparato de propaganda, el aparato, el oficialismo de estos grupos organizados a través de redes sociales que son demoledores. ¿A ti no te intimida, por ejemplo? Mira, hace rato estaba hablando con mis compañeros, con Edson, con Jimena, aquí en la sala de espera, con Joana, sobre si yo me sentía con miedo, o nos sentíamos con miedo por esta exhibición. Y yo digo, ¿sabes qué? Es que en México llegamos a un punto en el que no importa si levantas o no la voz, te puede tocar en cualquier momento. O sea, la inseguridad nos está alcanzando absolutamente todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que hablan y los que no? Pues
ya no es nada prácticamente, ya no importa que nos exhiban, porque en este momento todos los mexicanos somos blancos, somos una diana de la inseguridad, del crimen organizado. Pregúntale a cualquier persona que no pague a tiempo su cuota de derecho de piso y aunque no lo exhiban en la mañanera, le van a quemar el negocio, le van a secuestrar a algún familiar o lo van a asesinar. Entonces yo creo que ya estamos en un punto en el que ya es indiferente. Ya a mí ya no me importa que me exhiban en la mañanera, porque sé que me pueden matar en cualquier momento, aunque no me exhiban. Ya no es un pórtate bien, no te metas con el gobierno, ya es te puede pasar en cualquier momento. A ti, Edson, porque contigo también han sido duros, muy duros en redes sociales. Te voy a ser bien sincero, a mí sí me dio miedo, me da miedo. De hecho, hoy en la mañana me desperté y tenía una cantidad impresionante de mensajes diciendo no se te ocurra pararte en la marcha porque te vamos a madrear, porque te vamos a matar, porque ya sabemos dónde vives, porque sabemos dónde vive tu familia, despídete de tus papás. Una cantidad impresionante. De hecho, mis papás me dijeron, no vayas a la marcha, por favor. Sé que has hecho un esfuerzo importante por no dejarte intimidar, a pesar de que la presidenta te exhibió en la mañanera. Sé que para los jóvenes es un mensaje importante, pues que alguien que está alzando la voz por lo que cree esté ahí presente, pero no vayas. Y pues la verdad lo exhibí en mis redes sociales, incluso etiqueté al secretario de Seguridad, García Harfuch, y le pedí, por favor, que que cuidara a los jóvenes que estamos marchando. A ver, y pese a todo fuiste, ahí estuviste. Así es, estuve y la verdad estoy muy agradecido con toda la gente que me mostró su apoyo, sus muestras de cariño, de verdad, me siento muy bien, me siento conmovido. Y para todas esas personas, incluso periodistas, Manuel, para todos esos periodistas que yo no les llamaría periodistas en otros medios, que están hablando de mí sin darme derecho de réplica, diciendo e incluso voceros del régimen, chayoteros. El vocero, el vocero Esos sí son los chayoteros. Así es, estos los que periodistas, acusan a otros, ellos sí viven del chayote. Estos periodistas chayoteros y los voceros de Morena, el vocero de los diputados que me dijeron, pues este chavo ya se puso, ¿no? Entonces ahora que se aguanten. Les recuerdo que la presidenta tiene todo el dinero del Estado, todo el poder de las instituciones, tiene el monopolio de la fuerza y yo no estoy a su nivel porque lo único que tengo literal son mis redes sociales para exponer lo que pienso y mi voz. Es desproporcionado, pero tú tienes una cosa que Arturo Ávila, ¿te refieres a Arturo Ávila? Así es, Arturo Ávila. Él no tiene y otros tampoco, que es autoridad, ética, una escala de valores. Arturo Ávila, que ahora quizá ya lo olvidó, pero pedía el voto para Adán Augusto López. Hoy sigue siendo coordinador de los senadores de Morena, pero está inmiscuido en un montón de escándalos por donde se le busque, por donde se le rasque. Déjenme ir un corte, una pausa y le seguimos. Seguimos platicando. Estamos en este programa especial de República MX a propósito de esta marcha, esta enorme movilización en la Ciudad de México, en decenas de ciudades del país, este sábado 15 de noviembre. Volvemos en más. Mantente conectado con los descuentos.
Una marcha repleta de causas más que acompañables, justas, legítimas, alto a la violencia, México quiere vivir en paz, fin a la corrupción y a los corruptos. Una marcha que ha incomodado, Jimena, al régimen, pero ¿de qué manera? Porque también la respuesta de la presidenta es, de nuevo, deslegitimar, es señalar que no había jóvenes y que los que estaban ahí fueron violentos y que prácticamente la calle es de ellos, la plaza pública les pertenece a ellos y pueden marchar, sí, pero quienes ellos deciden, cuando ellos deciden y como ellos deciden. Hasta la bandera nos volvieron a quitar del Zócalo de la ciudad. Todas las marchas de oposición nos quitan la bandera como si fuéramos menos mexicanos por no coincidir con su proyecto. Es risible, es lamentable, y yo le diría a la presidenta que en vez de obsesionarse con quienes alzamos la voz, se dedique a atender la violencia de este país. Presidenta, rompa el pacto de impunidad, saque de su gobierno a quienes son cómplices del terror. Igualmente me sumo a los chayoteros y yo voy a nombrarlos: Camila Martínez, Julián Mazón, que me señaló, en vez de obsesionarse con quienes estamos denunciando y alzando la voz, denuncien para que saquen del gobierno a quienes son cómplices como Dan Augusto, de estas células criminales que tanto daño nos han hecho, de los gobernadores aliados con el crimen organizado en diferentes estados sumamente problemáticos como Michoacán, como Sinaloa, como Guerrero. Esa debería ser su obsesión, y diseñen políticas públicas para enfrentar esta inseguridad que palpamos todas las mexicanas y los mexicanos, porque el pueblo se los está demandando. Esa era la consigna de hoy. Rompan el pacto, acaben con la inseguridad. Tienen 7 años gobernando. Ya basta de hablar del pasado. No nos importa, en Michoacán sabemos que eso se vive hace décadas. Personas de mi edad lo hemos palpado toda la vida. Ya no importa cuándo comenzó, queremos que termine. Y las víctimas siempre son ellos. Matan a Carlos Manzo y las víctimas son ellos. Hay manifestación, hay protesta legítima, hay represión y la víctima son ellos. Siempre son ellos la víctima. Si te metes a sus mensajes, en sus tweets, en sus publicaciones, es que la derecha va a aprovechar esto para lucrar políticamente. Tú dices, neta, hijo de la chingada, ¿te molesta más que la gente se queje de esto que lo que pasó en realidad, porque puede afectar políticamente a un partido? O sea, ellos viven en otro mundo, en un mundo donde solo les importa ser populares políticamente y nada más. No les interesa la seguridad de absolutamente nadie más que la seguridad del hueso que hoy tienen. A ver, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hay hoy esta represión de la policía, si no hay estos provocadores, estos grupos encapuchados, embosados? ¿Qué hubiera pasado? Marchas, salen decenas de miles, alzas la voz, consignas más que atendibles, registras como gobierno las consignas, tratas, digamos, de por lo menos prestar oídos a lo que te están reclamando los ciudadanos y mañana estás en otra cosa. Pero me parece que lo que estamos viendo es algo más grande que se ha venido gestando, Edson, porque son distintos agravios que se acumulan, se van apilando, el enojo colectivo, la furia en distintas entidades del país crece, 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 y lo de hoy no hace más que otra vez exasperar esos ánimos. Así es, completamente. Yo lo he dicho en mis redes sociales, Manuel, esto solo es el principio, y la marcha no fue en contra de la presidenta ni de su gobierno. Creo que fue una llamada de atención a toda la clase política, a toda la que ha gobernado este país, porque los jóvenes somos testigos de que no importa quién gobierne, el color que habite en el Palacio Nacional, la corrupción es la misma, la violencia es la misma, los resultados son los mismos, las promesas son las mismas y los mismos de siempre son los mismos de siempre, simplemente cambiándose de color. De verdad, los jóvenes estamos hartos de eso y estamos hartos de que minimicen nuestras consignas, de que minimicen que seamos el grupo de edad que más desaparece y que más matan en este país. Yo creo que la presidenta no cometió un error, no lo hizo sin saber las consecuencias de lo que significaba habernos expuesto a mí y a otros jóvenes en la mañanera. Fue una llamada de atención, fue una amenaza. No alcen la voz en contra del gobierno porque van a pasar lo mismo que estos jóvenes. Van a recibir amenazas, van a tener a todo el aparato del Estado encima de ustedes. Yo le digo a la presidenta, yo no he hecho nada, no soy un criminal, no tengo que vivir con miedo. Los que tienen que vivir con miedo son todos esos funcionarios corruptos que tiene dentro de su gobierno, que tienen las manos llenas de sangre y los bolsillos llenos de dinero
por la corrupción. Son Adán Augusto López Hernández, son los narcogobernadores Marina del Pilar, Bedoya, Américo Villarreal. Son esos los que tienen que vivir con miedo y son esos los que tienen que tener atrás a todas las hordas del Estado acosándolos hasta que paguen. No los jóvenes que alzamos la voz, no soy yo, no los otros influencers, no mi familia. Y eso es lo que les duele, ¿no? Eso es lo que tanto les lastima, es lo que tanto les puede, es lo que tanto les duele. A ver, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta, vocero de Andrés Manuel López Obrador, responsabilizando, porque como las víctimas siempre son ellos, responsabilizando de la violencia y del consumo de drogas a los aguacateros de Michoacán, que viven sometidos a las extorsiones, al poderío de los cárteles de la droga. Es decir, parece que hay como una disasociación de la realidad, como que viven en una realidad alterna o nos quieren convencer de su sesgo, del sesgo ideológico, para tratar de llevarnos por otro carril. Pero hoy en esta movilización, Jimena, pues había mucha claridad de pensamiento. Y sí, en efecto, era una marcha contra la clase política, pero al primero que se le exige, pues es a quien gobierna el país y de ahí para abajo, ¿no? Y cuando no hay ese acuse ni siquiera de recibido, es complicado. ¿Qué ves para adelante? Y coincido contigo, yo veía una consigna que me impactó mucho en la marcha que decía, el gobierno no puede combatir al crimen porque con el crimen gobiernan. Y es durísimo, pero es la realidad. Tienen miedo, pero yo, ¿qué veo para adelante? Veo para adelante una generación convencida de que ya no podemos quedarnos de brazos cruzados simplemente porque hay demasiado en juego como para no hacer nada. Insisto, sí creo que la ciudadanía organizada es la oposición más fuerte de este país y ya estamos con ese ánimo de seguir defendiendo lo que es nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra seguridad y pues los veo cada vez a ellos dando y tomando cada vez decisiones más equivocadas como el día de hoy, reprimir, y eso los va a ir haciendo tropezar y yo creo que la gente se está dando cuenta y vamos a ver un voto de castigo definitivamente en el 2027. Ahora, los ciudadanos que están rebasando también a los partidos de oposición. Así es. O sea, están, digamos, los partidos, pues quién sabe dónde. Hoy había uno que otro por ahí perdido, pero en realidad, y qué bueno que no estuvieron porque digamos que ensucian o no ayudan, al contrario, estorban más de lo que ayudan, pero los ciudadanos van en un carril mucho a más velocidad que los partidos de oposición. Es que tienen demasiados intereses en juego y es lamentable porque en manos de ellos estamos. Entonces, sí veo muy esperanzador que estemos organizados, la ciudadanía, que tengamos ese ánimo y que sigamos siendo quienes alcemos la voz y defendamos nuestro futuro. ¿Qué ves tú, Arturo, para adelante? Yo estuve ahí en la marcha, así como mis compañeros, de principio a fin. Como decía Jimena, dentro de la marcha escuchabas narcogobierno. O sea, la gente ya es un símil para... Sí. La gente es narco y el gobierno son exactamente la misma cosa. Y también coincido con lo que decía Exxon. Los partidos, las mismas caras, no importa quién gobierne, estos problemas siguen. Yo lo que estoy viendo en México es que el sistema político mexicano se acabó. O sea, está agotado y los partidos de oposición son parte del régimen. O sea, es oposición, pero pertenecen al mismo sistema político mexicano, dependen del dinero del mismo gobierno, entonces no tenemos una oposición auténtica, tenemos una oposición acomodaticia, ¿no? Completamente. Entonces yo creo que ya va siendo hora incluso que nosotros, como jóvenes, pensamos, ¿qué país queremos? ¿Queremos este mismo sistema político mexicano? Porque queda claro que, mira, decía Macario Esquetino, no somos ángeles. No somos un país de ángeles. Si fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobierno. Entonces, lo que necesitamos es un sistema político que esté diseñado para evitar la corrupción o minimizarla y a la vez descentralizar el poder, porque México históricamente tiene un problema de centralismo. Un problema de centralismo donde desde aquí de la Ciudad de México se gobierna. ¿Por qué mi compañera Jimena, que es de Michoacán, tuvo que venir hasta acá para quejarse? ¿Por qué yo, que soy de Jalisco, tuve que venir hasta acá para quejarme? Lo prudente es que me fuera a quejar a mi estado, pero en mi estado gobierna el gobierno estatal, que tiene muy pocas atribuciones, así como el municipal, en comparación con el gobierno federal. Entonces yo creo que vamos pensando en que el sistema político mexicano actual está agotado y vamos por otras alternativas donde la presidencia no sea el centro del poder. Y eso quizá también es lo que les aterra, ¿no? Que comiencen justo a organizarse, a articularse más allá de ese juego de poder en donde te doy, me das, hay una serie de intercambios, de acuerdos que tienen algunos de ellos muchos años. ¿Qué ves tú, Edson, para adelante?
Yo me quedo con una consigna de la marcha de la generación Z, Manuel. Con el pueblo son cabrones, con el narco agachones. Esa es la mejor. Yo creo que retrata perfectamente el gobierno mexicano. Y le digo a la presidenta Claudia Sheinbaum que no va a contar con la comodidad del silencio de los jóvenes. De verdad, no va a contar con la comodidad de que nos quedemos callados, de que nos quedemos sumisos. No hablo por toda la generación Z porque estoy completamente consciente que dentro de nuestra generación hay pluralidad de opiniones. Estoy seguro que hay jóvenes de mi generación que apoyan al gobierno, que son morenistas, que son panistas, que son priistas, pero también estoy completamente seguro que hay jóvenes que piensan como yo, que no están contentos con lo que está pasando y sobre todo que no están dispuestos a callarse y permitir que pase sin decir nada. Entonces, este solo es el principio y le diré a los jóvenes, no esperemos que este movimiento se vuelva a encender con la lamentable chispa que lo encendió en primer lugar, que fue el lamentable asesinato vil del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. No esperemos que vuelva a pasar, que alguien así pierda la vida para que nos alcemos y salgamos a las calles. De verdad, como jóvenes tenemos que organizarnos y tenemos que darle para adelante a partir de ahora porque el gobierno de verdad, el gobierno no está con nosotros y el gobierno no va a venir a salvarnos. Qué importante eso que dices, porque parece que le apuestan algunos en el gobierno, en el oficialismo, a la apatía, al desinterés, a que no participen los jóvenes, y lo que hoy vimos es todo lo contrario. Por eso es que se descolocan como se han descolocado, por eso es que están nerviosos, temerosos, por eso es que tienen y lo demuestran además miedo. Pausa y regresamos para cerrar, si les parece. Volvemos, hay más. Ha sido un día histórico, un parteaguas. ¿De qué magnitud lo que vendrá? No lo sabemos, pero es punto de partida lo de hoy, no es punto de llegada. Jimena, ¿con qué te quedas y hacia dónde apunta esto que hoy se despertó, que se ha venido despertando
lo decías, Carlos Manso, los agravios, pero hacia dónde ves las cosas? Me quedo con que en un país y en un contexto en donde el crimen te asesina si alzas la voz y el gobierno te investiga y te intimida si eres incómodo, salir, organizarnos, levantar la voz es revolucionario. Y me quedo con eso, me quedo con esa esperanza de que sí seamos quienes estamos organizados y quienes tenemos el anhelo de vivir mejor los que cambiamos el rumbo de este país. ¿Tú crees que lo de hoy se puede contagiar a otros jóvenes, a otras capas de la población? Estoy convencida que lo de hoy va a ser un parteaguas, no solo en México, espero que sea en muchos lados de Latinoamérica en donde gobierna el mal gobierno y sobre todo que esto geste nuevas oportunidades para transitar en lo público sin tener que transitar en estos sistemas, incluso hasta partidistas que han hecho tanto daño y que desafortunadamente no han podido romper estos pactos de impunidad y de complicidad. Arturo, ¿en qué te quedas? Mira, yo me quedo con el cansancio del miedo. Yo no voy a hablar por ninguna generación, voy a representarme a mí y a la gente que me apoya. Yo estoy cansado, Manuel, de tener miedo, de vivir en un país con miedo de salir a la calle y tener que voltear cada 2 o 3 minutos atrás a ver si no me está siguiendo alguien. Y yo creo que mucha gente ya está cansada de eso y fue lo que vimos hoy justamente. Y creo también que el gobierno comienza a tener miedo y por eso hicieron todo lo que hicieron. Por eso pusieron a sus propagandistas, que también les tocó gas ahí en las manifestaciones, por eso pusieron todas las barricadas y vallas alrededor del Zócalo para intentar contener todo esto. Entonces, yo me voy con un buen sabor de boca, no el del gas que me echaron, pero un buen sabor de boca sobre que la gente por fin en México está dejando de ser indiferente y está cansada de tener miedo. Ahora, esos propagandistas, esos al servicio del régimen, no van a aflojar para tratar de desvirtuar, deslegitimar un movimiento como este. No, ¿Tú crees que los jóvenes van a seguir también? Chavos para adelante. Yo creo que sí, ¿no? Finalmente, los propagandistas ya tienen sus contratos asegurados con el gobierno. Ahí en mi página en Twitter van a ver que cada rato saco contratos de los mismos para que vean que sus opiniones son completamente compradas. Pero finalmente estamos viviendo en una crisis económica bajo esta dictadura. Ya la gente está perdiendo trabajos, está perdiendo derechos porque no puede encontrar empleo formal. Entonces yo creo que los jóvenes llegan a un punto en el que los asfixias y los aprietas tanto que ¿a dónde te haces? Solo queda hacerse para adelante. Edson, ¿con qué te quedas? ¿Con qué cierras este día? Nos contaste cómo lo iniciaste con una serie de mensajes. No vayas, te vamos a golpear, te vamos a matar. ¿Con qué te quedas? ¿Cómo cierras este sábado? Mira, me quedo primero con mucho agradecimiento de parte por todas esas personas que me mostraron su apoyo, que me mostraron su cariño, que marcharon junto a mí, me decían no te va a pasar nada porque aquí estamos junto a ti. De verdad, muchísimas gracias a todas esas personas, que Dios las bendiga. Pero también le digo a la presidenta que no voy a hablar por los otros jóvenes que expuso, pero sí por mí. No solamente me puso en riesgo, también me difamó. Dijo que yo había sido ex candidato priista a concejal. Yo no fui candidato a nada. O sea, mintió, me difamó, no solamente me expuso. Deme derecho de réplica en la mañanera, presidenta. Si de verdad no le tiene miedo a los jóvenes, deme derecho de réplica, porque no, los periodistas pagados que le hacen preguntas a diario, pues obviamente nunca le van a preguntar por qué mintió respecto a mi perfil. De derecho de réplica y escuche de verdad a los jóvenes. No hay libertad de expresión en un país donde a los que marchan los ponen en el paredón. Edson, gracias por estar acá esta noche. Arturo, muchas gracias. Jimena, gracias. Gracias a los tres, además, por alzar la voz y por defender sus causas, las libertades, por defender a otros, a muchos otros y hacerlo con valentía. Gracias. Gracias a los tres. Y gracias a ustedes por vernos. Acá nos encontramos el lunes. Buenas noches. Buen fin de semana. Pásenla muy bien.